Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y estamos en esta última partecita, capítulo 23, maravilloso. Hablamos sobre la crucifixión de Jesús, luego las injurias a Jesús crucificado, luego tenemos también al buen ladrón, luego ya la muerte de Jesús y terminamos con la sepultura. Estábamos hablando en el último curso bíblico de todos los días a través de Ñande Yarañe por los medios de comunicación sobre la sepultura de Jesús. Y cuando hablábamos de la sepultura de Jesús nos referíamos principalmente como diciendo que aquí queremos hacer desaparecer la presencia de Dios en la vida de la sociedad, en la vida del hombre, en nuestra propia existencia. Vamos a sepultarlo a Dios. Y por eso comparábamos muchas veces con filosofías incluso, ¿verdad? Hay muchos filósofos dentro de la historia que se han centrado en esto, ¿verdad? O sea, pensando simplemente desde la razón, sin darle el sentido malentendido también, sin darle el sentido religioso, porque el hombre por naturaleza es un hombre que se religa, se une a su propia esencia. Pero dice la religión, no entendemos, va a decir la religión, ¿verdad? Entonces religión piensa que es no sé qué cosa, ¿verdad? En un sentido, no sé, espiritualista, que en realidad no es esa la religión, ¿verdad? La religión es llegar a la esencia de tu propia existencia. Esa es la verdadera religión. Y ahora entonces, si nosotros vamos a lo esencial de nuestra esencia, ¿quiénes somos nosotros? Nuestra propia existencia, ciertamente que vamos a religarnos y vamos a descubrir sine qua non eso, sine qua non, vamos a descubrir que somos personas que tendemos siempre al infinito. O sea, hay esa tendencia, ese deseo del hombre y esa pregunta continua sobre su futuro, qué más allá de nuestra propia vida. Y luego también la pregunta anterior, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Estas son las dos preguntas existenciales. Y desde ahí podemos decir entonces, y lo que la Biblia procura después responder como libro religioso, o sea, religarse a su esencia, es simplemente una pregunta. Es la que responde estos 73 libros que tenemos en la Biblia. ¿Quién es el hombre? Es decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y desde ahí entonces vienen todas las otras preguntas que ya son preguntas secundarias sobre estos elementos existenciales. Bueno,
Si tenemos esta premisa bien clara, podemos volver a mirar, queridos amigos, sobre la sepultura de Jesús que leíamos anteriormente, el capítulo 23, del 50 al 56. Nos dice la palabra de Dios, este evangelio de Lucas, cuando escribe: llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo en la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sepultado. Era un día de preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José. Observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Bueno, esto es lo que tenemos sobre la sepultura de Jesús. La idea principal, ya me adelanto y digo, cosa que ya fuimos reflexionando en los días anteriores de nuestro curso bíblico. Cuando decimos la sepultura de Jesús, lo que estamos diciendo es ñamo cañe se veñan de Yara, lleva ñambo desaparece se veñan de Yara, y desde ahí estamos dialogando y estamos procurando entender lo que nos quiere ofrecer y lo que nos quiere decir este pasaje evangélico. Estamos todavía, decíamos, junto a la cruz, lo bajamos de la cruz, Jesús ha muerto, los hombres se admiran en el sentido, este no era el Mesías, ya hemos hablado con el ladrón de la izquierda, el otro que se da cuenta y le dice, ¿sabes qué? El responsable, él no se va a bajar de la cruz ni nos va a salvar, sino que somos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que llevar adelante la sociedad. Nosotros, por eso le decía, nosotros estamos pagando justamente nosotros sufrimos porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Dios no ha hecho nada malo con respecto al mundo. Somos nosotros quienes o construimos el mundo o, así de sencillo, destruimos el mundo. Cuando estamos robando, cuando no damos posibilidades a las personas y nos estamos enriqueciendo ilícitamente, queridos hermanos, porque este es nuestro gran pecado. Nuestro gran pecado. No sé si solo del país o si es universal, pero por lo menos es la tendencia del hombre. Entonces, esa es una responsabilidad nuestra. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En un encuentro con asociaciones de familias católicas, el Papa ha subrayado las necesidades que tienen y que los estados no cubren, empezando por las de las familias en guerra. En este momento l'Europa, e direi specialmente le famiglie in Europa, vivono un momento che per molti è tragico e per tutti è drammatico a causa della guerra in Ucraina. Francisco dice que Europa no apoya lo suficiente la natalidad. Al viejo continente no solo le pide estímulos para las familias, también que sea más creativa y se abra a las necesidades del otro. Un'Europa che invecchia, che non è generativa, è un'Europa che non può permettersi di parlare di sostenibilità e fa sempre più fatica ad essere solidale. Gli Stati hanno il compito di eliminare gli ostacoli alla generatività delle famiglie e di riconoscere che la famiglia costituisce un bene comune da premiare. Al Papa también le preocupa lo fácil que es acceder a la pornografía. Pide luchar contra ella antes de que haga más daño a quienes la consumen. Parliamo della piaga della pornografia, che è diffusa ormai dovunque tramite la rete, va denunciata come un attacco permanente alla dignità dell'uomo e della donna. Si tratta non soltanto di proteggere i bambini, compito urgente delle autorità e di noi tutti, ma anche di dichiarare la pornografia come una minaccia per la salute pubblica. El último encuentro del Papa Francisco con estas asociaciones fue hace 5 años. Entonces les pidió que se convirtieran en iglesia en salida.
Filius et Spiritus Sanctus. El Papa Francisco ha recibido en audiencia privada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este viernes en el Palacio Apostólico del Vaticano. Las conversaciones giraron en torno a las buenas relaciones bilaterales y a las consecuencias humanitarias y alimentarias de la guerra en Ucrania. La jefa del Ejecutivo Comunitario le ha regalado al pontífice un volumen sobre la escuela de Bauhaus y una foto de un proyecto dedicado al urbanismo sostenible. Papa Francesco, a su vez, obsequió a la presidenta de la Comisión Europea con una fundición de bronce que representa dos manos unidas. Con el telón de fondo de la columnata de San Pedro, una mujer con un niño y un barco de migrantes. Y la inscripción: llenemos nuestras manos con otras manos. El Papa Francisco y Ursula von der Leyen ya tuvieron oportunidad de conocerse el año pasado con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Unión Europea. En un encuentro con sacerdotes y obispos de Sicilia, el Papa ha sido tajante con las injusticias que suceden en la isla. Sì che si assiste in Sicilia a comportamenti e gesti inappropriati a grande virtù come a crudele efferatezze. Come pure accanto ai capolavori di straordinaria bellezza artistica si vedono scene di trascuratezza mortificanti. Francisco habló de los contrastes en la isla, donde hay hombres de grande cultura, pero también niños a los que se les priva de la escuela. También elogió a las personas honradas y trabajadoras que se esfuerzan por cambiar el sistema. Muchas han dado la vida. Non a caso tanto sangue è stato versato per la mano dei violenti, ma anche per la resistenza umile ed eroica dei santi e dei giusti servitori della Chiesa dello Stato. Encargó a la Iglesia luchar contra la corrupción con un servicio completo, total y exclusivo. Dice que es el modo para acabar con el desapego de los jóvenes a la fe. I giovani sentano a percepire nelle parrocchie e nei movimenti ecclesiali un aiuto alla loro ricerca del senso della vita e non sempre vi scorgono la chiara presa di distanza dai vecchi modi di agire, errati e perfino immorali, per invocare decisamente la strada della giustizia e della onestà. Por último, Francisco pidió encontrar los buenos ejemplos en Sicilia para que la Iglesia anuncie el Evangelio desde la raíz de ese cambio. Cambiare il sistema. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube.
Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu gracia y por tu amor. Soy libre. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y aquí nos encontramos con esto que es maravilloso, ¿verdad? Cómo se nos presenta el Evangelio de San Lucas, lo que nos va hablando y lo que nos va diciendo. El evangelista Lucas aquí presentándonos uno de los elementos esenciales, ¿verdad? En la vida del cristiano, en la vida de cada uno de nosotros, cómo entender esta presencia de la vida del resucitado. Porque en el fondo, el mundo, de cierta manera, o por lo menos una tendencia, es aquella de sepultar a Jesús, decíamos. Y desde este momento, atención, aquí aparecen, mejor dicho, algunos testigos. Sus conocidos, las mujeres y los discípulos observan de lejos, son testigos de la muerte del Maestro, testigos de la muerte del Maestro. Y es testigo de excepción José de Arimatea, que ha tomado el cuerpo muerto y lo coloca en el sepulcro, bien envuelto en una sábana, bien envuelto en una sábana. De cierta manera, el autor sagrado está queriendo decir muy bien que Jesús es llevado al sepulcro, que Jesús está bien muerto, que Dios está bien muerto. Las mujeres observan de lejos. Entra el sábado y no pueden ungir el cuerpo de una forma conveniente. Por eso esperan para el día en que comienza la semana. Entonces aquí, todo eso que se está esperando, expectantes estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder? Estamos expectantes. Vemos, observamos, Dios va a resucitar, cómo Dios se va a manifestar ante este fracaso total. ¿Será que existirá algo nuevo que se va a presentar, verdad? Esto es lo que nos deja allí, ¿verdad? En expectación. Por eso esperan, decíamos, el día en que comienza la semana, que sería el domingo en este caso para el judío, para el judaísmo. El primer día de la semana es el domingo. Desde la fe, la muerte de Jesús ha sido un ascender al Padre. Desde la fe, un ascender al Padre. Desde el mundo ha sido una derrota. Y aquí entonces es donde nosotros queremos llegar y queremos acentuar lo que ya fuimos diciendo durante todos estos cursos anteriores, ¿verdad? En que hemos reflexionado bastante y fuimos mirando cómo el autor sagrado insiste mucho y vuelve a replicar y nos pone con esta sepultura de Jesús lo que el mundo está esperando o lo que el mundo piensa con respecto a la vida de Jesús. O digamos de otra manera, lo que el mundo está pensando con respecto al cristianismo. Porque esto en realidad se está refiriendo al cristiano. Es el cristiano entonces el que está entrando aquí en juego. Desde el punto de vista del mundo, el cristianismo entonces es una derrota. Los restos de su vida parecen ya perderse en un sepulcro. Aquí está para subrayar, queridos hermanos. Esto es lo que el evangelista nos quiere mostrar. Porque esto es lo que en ese momento un grupo, una parte, algunos de la sociedad, el judaísmo y en fin, otros también que dudaban, así como ese ladrón que estaba a la izquierda, si tú eres el Mesías, es una duda tremenda. Bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros, ¿verdad? Entonces, desde el mundo, la muerte de Jesús ha sido una derrota. Los restos de su vida parecen ya perderse en el sepulcro. Optamos, bebé. Diga tuvimos ya pomba eve. O no mañana de yar, la muerte de Dios. Lo hemos sepultado. Creo que hay muchos otros filósofos, ¿verdad? Tendríamos que mirar un poco y hacernos un poco de tiempo. Nietzsche, ese ya sabemos luego que tiene un libro que se llama La muerte de Dios. Así como suena. La muerte de Dios. Es decir, Dios ya no tiene ninguna influencia, dice Nietzsche. Mirando bien, dice nuestro mundo. O sea, el hombre
una vez que comenzó a usar su cabeza, el hombre comenzó con la ciencia, el hombre comenzó entonces a valerse, ahí está entre comillas, independientemente, sin necesidad de Dios. Ahí está, a eso está llegando. Pero eso es volver de nuevo al Génesis capítulo 3 nada más. O sea, no es nada nuevo que está diciendo este filósofo también. Porque nosotros sabemos muy bien que cuando Génesis capítulo 3 versículo 5 dice: si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses, quiere decir que este pecado del hombre es justamente el de la autosuficiencia. En el fondo, lo que Nietzsche y otros filósofos proponen es de la autosuficiencia. Naña y cote veñan de yarare. ¿Verdad? Pero que no es tampoco simplemente una oración, porque yo digo una fórmula, ¿verdad?, de una oración. No se refiere a eso. Sino aquí la autosuficiencia, cuando estamos hablando, nos estamos refiriendo más bien al aspecto, mejor dicho, ¿verdad?, de que ñandeye coñane acane, ñandeye pola posea. Porque después todos decimos, entre comillas, sí, yo creo en Dios, yo soy cristiano, ya llevo bautizacue, ya pea, se amoa. Pero después te quiero ver en tu realidad cristiana. Entonces tenemos que preguntarnos seriamente qué significa entonces ser cristiano, qué significa vivir la vida cristiana, qué significa ser auténticamente cristianos, ¿verdad? Seguidores de Jesucristo. Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, porque si todo el mundo estamos simplemente bautizados, pero de un aspecto del sacramento, nada más sacramentalismo, eso es un sacramentalismo. El sacramentalismo no quiere decir que después nosotros vivamos como cristianos. Ahora, que yo me esfuerce como cristiano, que yo luche como cristiano, pero que tenga mis problemas, que tenga mis dificultades, que tenga mis pecados, pero procuro, porque quiero vivir mi vida cristiana. Eso ya es mucho, queridos hermanos, y eso es esencial y fundamental. Tal vez no podemos, por nuestras limitaciones, vivir el 100%, pero hay que ver tu intención y cómo lo estás procurando y estás luchando por conseguirlo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de ñande yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube ñande yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios,
y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este evangelio tan interesante, el evangelio de San Lucas, que nos propone un camino de entrega, de generosidad, de entendimiento sobre todo, ¿verdad?, de lo que el Señor nos propone. Aquí hablábamos de la sepultura de Jesús. Vamos a mirar los últimos detalles que nos están hablando. Hablábamos de unas mujeres que observan a lo lejos. Justamente decía, después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca. Todos estos elementos, queridos amigos, nos están llevando a entender cuál es el desarrollo, cuál es el proceso, cómo el hombre está entonces llevando a Dios a meterlo, a sepultarlo, a hacerlo como que desaparecer de su propia vida. Y entonces dice, lo bajan de la cruz, un Cristo muerto para mí de cierta manera, pero ahora otro lo envuelve en una sábana, pero yo envolver en una sábana, colocarlo en un sepulcro cavado en la roca, cada vez más, ¿verdad? Entonces es casi como un proceso para hacerlo desaparecer. La muerte en primer lugar. Lo bajamos porque ya lo vemos muerto. Ya no nos interesa. Ahora lo envolvemos con una sábana y ahora dice lo vamos a meter en un sepulcro. Que lo trague la tierra, por decir a Dios. A Dios que lo trague la tierra. La teología de Lucas es maravillosa, ¿verdad? Porque nos está hablando de una realidad. Muchas veces pero tal vez no lo decimos con las palabras. Así concretamente o directamente, que la gente venga y me dice, ambos desaparece, se venían de Yara, Sherekoevi, la Sherogapubi, etc. Muy poco. Por ahí escuché también, ¿verdad?, algunos que dicen que realmente no quieren saber nada de Dios. Pero en el fondo es porque no saben nomás y están confundidos, no entendéis. En realidad es ignorancia lo que nos pasa, ¿verdad? Incluso hay muchos que se dejan llamar o quieren que se les llame y se les diga gnósticos, el gnosticismo. Pero muchas veces ni doy cuenta porque ese es un nombre griego, una palabra griega, gnóstico, gnosticismo. Gnus, conocimiento, gnus, ¿verdad? Y entonces el gnosticismo quiere decir falta de conocimiento en realidad, cuando yo digo que soy agnóstico. A es negación, gnóstico es conocimiento. Agnóstico quiere decir falta de conocimiento. Pero es más fuerte, ¿verdad?, si nosotros decimos en nuestro dulce idioma guaraní, porque mal agnóstico. La traducción en guaraní sería agnóstico, falta de conocimiento sería tausho. Vea, dice la agnóstico, o sea, dice. El agnóstico quiere decir, ese que se dice, yo soy agnóstico, él está diciendo oficialmente, pero ¿en qué sentido? Vamos a mirar bien, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo Y justamente porque yo no conozco verdaderamente. Eso quiere decir. Y el agnóstico, en realidad, lo que está haciendo es no conocer.
su propia esencia, o sea, no se conoce a sí mismo. Y claro, cuando no nos conocemos a nosotros mismos, por ende, por consecuencia, jamás vamos a conocer quién es Dios. Escuchen bien lo que les estoy diciendo, ¿eh? Y esto no es que yo lo estoy inventando, es simplemente entrar en una reflexión y saber lo que significa entonces, ¿verdad?, esa palabra. ¿Por qué? Porque si yo me conozco a mí mismo, como dice Sócrates, conócete a ti mismo. Lo primero luego que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Entonces la religión es religarte y conocerte primero a vos mismo. Entonces, queridos amigos, esto del agnóstico significa verdaderamente el no conocer. Entonces no nos conocemos a nosotros mismos, porque la ñandela yeiguano maba ñandé ya lleva que somos seres limitados, que no somos dioses. O pego la Génesis capítulo 3 y ñandé lo mismo ya lleva. Capítulo 3 versículo 5 dice: si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. El agnóstico en realidad lo que está queriendo demostrar es que él se considera Dios, porque no se conoce a sí mismo y él piensa, porque apenas le dice el agnóstico, dai quai mabase en síntesis. Por eso que yo les dije varias veces, y la Biblia, la única pregunta que responde, estos 73 libros que tenemos en la Biblia responden: ¿quién es el hombre? Es decir, ¿quién soy yo? Opeare con la ñandella estudiana, ¿qué es lo que te dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios nos transmite como mensaje? ¿Y cómo es que nosotros nos vamos a conocer verdaderamente y profundamente? En la medida en que nosotros nos conocemos profundamente quiénes somos nosotros, evidentemente que muchos de estos problemitas vamos a ir superando. Por lo menos, ya hay ñande. Cambio. No vamos a estar ahí pensando tanto como diciendo: Sheabe la última Coca-Cola del mundo lleva. Sheabe la Chevalea, Sheabe la Superman, Sheabe la Iguapá, Sheabe ya pota la Shea posea, Sheaicota la Sheaicosehaya, etcétera, etcétera. Andas ahí. Entonces, una persona que se busca o que por lo menos entiende y sabe quién es él mismo. Bueno, y esto es lo que aquí este capítulo nos está diciendo y estos versículos finales, porque sepultar a Jesús significa sepultar a Dios, y sepultar a Dios está queriendo decir aquí directamente, queridos hermanos, que estamos queriendo dejar a Dios. Evidentemente que nosotros no llegamos a conocernos a nosotros mismos. No llegamos a entender incluso cuál es nuestra propia esencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús.
Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y sobre todo nos da aquella fuerza que nosotros necesitamos para hacer el bien. Hoy escuchamos de este segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1, luego del 6 al 14. Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal y Elías le dijo: quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió: juro por la vida del Señor y por la propia vida tuya que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de los profetas fueron y se pararon enfrente a una cierta distancia, mientras los dos estaban al pie, a la orilla del río Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron en dos y pasaron por suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes de que sea separado de tu lado. Eliseo respondió: si pudiera recibir 2/3 partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Bueno, y sigue esta historia hasta que Elías es tomado, dice, por un torbellino y llevado al cielo. Y cae el manto a los pies. Justamente el manto quiere decir que le deja toda la sabiduría, toda la responsabilidad, su propia vida. Es decir, la responsabilidad de llevar adelante esta historia. Queda en tus manos porque ya Ahama, bye bye, de Elías, pero queda Eliseo. Y él le había pedido 2/3 partes de su espíritu. Pero hay una condición, queridos hermanos. Lo obtendremos en la medida en que nosotros nos esforzamos. Y aquí dice: si tú logras verme y entender cuando el Señor me está llevando. Ciertamente esto significa para nosotros, queridos hermanos, un esfuerzo, un camino, una lucha, un desempeño en ver al Señor que se manifiesta en nuestra vida y en nuestra sociedad, en descubrir al Señor que está presente en el día a día entre nosotros. Y por eso aquí justamente nos está diciendo Elías mismo, que le dice y le pone como condición: si es que llegas a verme. Y como sabemos después cómo termina esta historia, justamente Elías llega a tener este poder de Eliseo, llega a tener este poder de Elías. Quiere decir que oyapora las apenas. Y eso es lo que hoy el Señor también nos ofrece, y esto es lo que el Señor también hoy nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
¿qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué somos católicos? ¿Y qué nos diferencia de los protestantes? Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandillarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Nosotros en este momento estamos reflexionando este capítulo 23, los últimos versículos que tenemos aquí de este Evangelio, muy interesante. Y ahora queremos mirar lo que nos queda, ¿verdad? Decíamos que las mujeres observan a lo lejos. Entra el sábado y no pueden ungir el cuerpo de Jesús de una manera conveniente. Por eso también esperan para el día en que comienza esta semana. Ahora,
desde la fe. La muerte de Jesús ha sido un ascender al Padre, decíamos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ponemos todo en las manos del Padre, ascendemos al Padre. Ahora, desde el punto de vista que nosotros entendemos mirando desde el mundo, lo que el mundo piensa, lo que el mundo quiere, lo que el mundo entonces está aquí elucubrando en su cabecita con respecto a esta propuesta del Evangelio, está diciendo, bueno, esta ha sido una derrota, pero garrafal. Mamina, va a evaluar wa uñande beñande yara o ikabe iñande peaje iñande amamami, vaya va Mesías vea. De nuevo volvemos de nuevo al ladrón de la izquierda. Si tú eres el Mesías, si tú eres el elegido, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces es una derrota total para el mundo. Para el mundo, la muerte de Jesús es una derrota. Y por lo tanto, si Dios entonces es derrotado, entonces ahora lo agarramos y lo metemos ¿dónde? Y lo metemos en el sepulcro. Lo hacemos desaparecer, quiere decir, según el pensamiento y el evangelio de Lucas. Lo que la comunidad nos está queriendo enseñar es una catequesis tremenda, ¿verdad? Una catequesis tremenda, diciéndonos una realidad que vivimos en el día a día. Ñamo cañese veñan de yara. Yayucase veñan de yara, tena yayucamaoy veñan de recobe, veñan de sociedad, veñan de rogapuebe, yayuca veñan de yara, además de matarlo, entonces nosotros lo queremos sepultar, es decir, lo queremos hacer desaparecer. Bueno, esto es lo que estamos encontrando, porque para el mundo esa muerte de Cristo ha sido y es una derrota total. Los restos de su vida parecen ya perderse en un sepulcro. Los restos de la vida del Cristo, perderse en este sepulcro. Opitama, opitajanguame, oima, oijanguame, baila veje beyuda veje caguave. Veando existiveima, ñande guarando existiveima. Fíjense que el mundo, queridos hermanos, está muy metido con esto. Pero atención, algunas veces nosotros podemos pensar que todo lo que estamos reflexionando y estamos diciendo ahora, así abiertamente, pensamos que se realiza así de una manera abierta. Va a decirla de una manera abierta. Y de una manera en que nosotros podemos entender, ver, saber que buscamos matar a Dios o que buscamos hacer desaparecer a Dios en una manera abierta. Pero no peche. No hace falta, queridos hermanos, queridos amigos, hacerlo en una forma abierta. ¿Por qué? Y porque el mundo lo está haciendo y lo hace muy, muy, muy solapadamente. A pesar de que también últimamente también estamos viendo que en una forma totalmente abierta. Toda esta cuestión de los géneros, toda esta cuestión, imagínense, queridos hermanos, lo que dice. Hoy podés amanecer y decir que vos sos un gato. O sea, estamos todos locos, ¿verdad? Vos decís, yo hoy puedo decir miau, miau, miau. Amanezco diciendo miau. O mañana amanezco diciendo guau, guau. ¿Entiendes? O mañana digo que soy mujer porque yo me siento mujer y yo quiero ser mujer. O mañana quiero ser varón porque yo soy varón. ¿Entienden? O sea, ustedes las más periodistas, a veces cuando va a ser yo y Víctor Benítez, estamos todos locos, estamos todos locos. Y bueno, la forma de pensar, ¿verdad? La forma entonces como nosotros, queridos amigos, pensamos, es como nosotros entonces estamos tomando decisiones en nuestra propia vida. A través del evangelista Lucas, cuando queremos sepultar al Señor. Después regresaron, prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Así se quedan en el silencio todavía. Quedamos todavía en el silencio, quedamos observando. Lucas entonces
está muy, ¿cómo podemos decir? De una manera muy calma, ¿verdad? Mirando lo que va a suceder, vamos a observar, vamos a hacer bien las cosas como siempre nosotros hacíamos, pero hasta ahí nomás. Pero estamos observando y somos testigos que hay mucha gente que está queriendo hacer desaparecer a Dios de la historia. Todos son testigos de su muerte. Todos son testigos de la muerte del Señor. El fin de su camino es un auténtico fracaso para ellos. Está bien muerto. Está bien muerto. Upeala escuela la hicia. Upeala o enduceibe. José de Arimatea lo ha enterrado. Hasta ahí nos quedamos. Seguiremos la próxima, queridos hermanos, pero nos vamos a dar cuenta que no podemos quedarnos en la muerte, en el sepulcro. Dios no ha desaparecido de la historia. Absolutamente no. Sino que somos nosotros quienes queremos hacer desaparecer a Dios de la historia. Somos nosotros quienes queremos sepultar a Dios de la historia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.